Buenas noches, bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad, Pirámide de Giza. Es un monumento que tiene 146 metros de altura, 210 hiladas de piedra, ocupa una superficie de 54.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 8 campos de fútbol, y fue construida hace la friolera de 45 siglos, al menos, porque de eso hablaremos aquí esta noche. En su interior se producen unos fenómenos muy curiosos. En la sala que se conoce con el nombre de la Cámara del Rey, podemos escuchar en ocasiones una acústica sensacional, como esta que en estos momentos está inundando ya el plató del otro lado de la realidad. Grabada en 1975 por Paul Horn con solo el instrumento de su garganta. En el interior de la Cámara del Rey se encuentra este sarcófago. Mide algo más de 2 metros de largo por 1 metro casi de ancho, vacío. Igual que el resto de la pirámide, no se encontró ningún resto de mobiliario, ninguna momia enterrada en su interior, ni siquiera rastros de escritura o documentos que cantaran las excelencias de los hombres que construyeron ese monumento. Y en primer lugar quisiera dar la bienvenida a Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches. ¿Qué, Javier? Buenas noches. Fernando, psiquiatra, director de la revista Enigmas. En 1978 viajaste por primera vez a Egipto. La primera vez que fue el primer documental que rodé en Egipto fue ese año. Cuando uno acaricia con la imaginación, desde que es un adolescente, ir a un sitio determinado, es tal el conjunto de sentimientos, de emociones, cuando al fin alcanzas ese objetivo, que yo creo que los primeros días lo que estás es un poco ido, un poco confuso. Contribuyó un poco que en esa ocasión, por alguno de esos conflictos, pues los edificios oficiales estaban protegidos con sacos terreros, había ametralladoras, había muchos soldados, y bueno, eso daba todavía un carácter más romántico a aquel primer viaje. Estuve un mes rodando por ahí. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera visión de la Gran Pirámide? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Te diría que aplastante, abrumadora. Uno no toma conciencia del tamaño de la Gran Pirámide hasta que no estás frente a ella. Es un edificio que no tiene parangón. Yo creo que no hay otra construcción en el mundo que se le pueda comparar en casi ningún sentido, como veremos luego a lo largo del programa. Son casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza los que se supone que se emplearon en la construcción de este monumento. Si tenemos que fiarnos de las cifras y creer que lo construyó el faraón Keops en la cuarta dinastía en apenas 20 años, habría que suponer que se colocó un bloque cada 2 minutos de tiempo, trabajando 300 días al año durante las 12 horas de luz que tenían los obreros para trabajar. Tenemos también en nuestra mesa a una persona que ha trabajado mucho precisamente con la Gran Pirámide últimamente. Se llama Nacho Ares. Él es autor del Enigma de la Gran Pirámide, el último ensayo publicado sobre este asunto en lengua española, en el que se dicen cosas tan sorprendentes como que si desmontáramos la Gran Pirámide y construyéramos con sus bloques un muro de 2 metros de alto, ese muro podría ir desde Madrid hasta Viena, 1.600 kilómetros de longitud. Hay muchas dudas y muchos problemas sobre las técnicas de construcción de la pirámide. Las teorías oficiales hablan de rampas muy grandes para erigir este monumento. ¿Podemos creer realmente que se construyó con rampas o eso no está del todo claro? Hombre, el estado actual de la cuestión lo que nos dice es que podemos decir cómo no se construyó la Gran Pirámide. Es decir, a lo largo de las últimas décadas se han propuesto diferentes teorías, no solamente con rampas, sino siguiendo un poco la teoría de Heródoto, con una serie de maquinarias especiales. Incluso hay algunos soñadores que han hablado de otras teorías un poco más dentro del campo del esoterismo. Lo que sucede es que si nosotros también hacemos caso a los propios textos que nos han legado los egipcios, no vinculados directamente con la Gran Pirámide, sino con otros monumentos similares, tenemos que creer que utilizaron rampas, ya que efectivamente ellos utilizaban este sistema de construcción para monumentos similares, aunque bien es cierto que no con casi 147 metros de altura y 230 metros de lado como la Gran Pirámide. Y en la mesa también tenemos esta noche invitado a Jean-Paul Boval. Jean-Paul Boval es arquitecto y hermano de Robert Boval, un ingeniero que en el año 94 se hizo mundialmente famoso porque logró descifrar algo que los investigadores nos explicaban, y es por qué las pirámides, las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, en vez de estar trazadas sobre una línea recta, tenían una pequeña deformidad en su
planta en su planteamiento. Y la respuesta la encontró mirando a las estrellas, al cinturón de Orión. Tú eres arquitecto, Sí. Sé que has discutido con tu hermano Robert muchísimo sobre el propósito de la Gran Pirámide, pero a ti te gusta especialmente cómo se construyó la Gran Pirámide. Desde un punto de vista arquitectónico, mover 2,5 millones de bloques de piedra debe ser una proeza increíble. Sí, aparte de eso es que hay que empezar con una idea fija, que es un proyecto, quiere decir que a un punto de vista técnico, como un arquitecto o un ingeniero, hay que empezar con las bases del proyecto, y la base del proyecto es un estudio geotécnico del terreno para soportar entre 5 y 6 millones de toneladas. Cualquier ingeniero o arquitecto te dirán que un estudio geotécnico es imperativo, por la simple razón que tienen que saber si el terreno va a sostener este peso. Eso es el primer paso. Y como tú has dicho bien, son 54.000 metros cuadrados, y cualquier ingeniero, cualquier experto en construcción te dirá que elegir el terreno para un peso tal ya es una ciencia muy avanzada hasta en nuestros días. Quiero que veamos una imagen aérea de las pirámides que muestra la disposición de la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miquerinos, ligeramente desviada. Robert Bauval descubrió que era exactamente la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Se dio cuenta mirando al cielo. Tú estuviste, desde luego, con él muy cerca cuando se hizo este descubrimiento. Muy cerca. ¿Esto es coherente con los credos egipcios, con lo que creían los egipcios? Sí, yo creo que es muy coherente. Había un momento donde no estaba muy aceptada la teoría, pero creo que hoy día muchos egiptólogos, gente conocida, que un reflejo del cielo en tierra es aceptable. Ahora, el descubrimiento de eso tardó mucho tiempo, es decir, que hemos tardado casi 45 siglos para averiguar una disposición al suelo. Nacho Ares, ¿qué dice la egiptología de este asunto de la correlación de Orión, de la relación entre las pirámides y las estrellas? Más aceptada precisamente porque es una teoría muy acertada, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que no hay que pensar una serie de detalles paralelos a esta hipótesis de trabajo, y es que, por ejemplo, las pirámides como centros funerarios estaban vinculados al dios Osiris. El dios Osiris estaba muy directamente vinculado a la meseta de Giza, y no olvidemos sobre todo que el dios Osiris, para la mitología de los antiguos egipcios, estaba vinculada en el cielo con lo que es la constelación de Orión. Quizás son detalles aparentemente baladí, pero que encajan perfectamente con la hipótesis de Robert Bauval. Pero a mí me parece que el trabajo de Bauval pues es irreprochable en muchos aspectos. Los antiguos egipcios sí que veían o creían que debían reflejar en el suelo aquello que veían en el firmamento. Sin duda. Es decir, los estudios que se están practicando y que se conocen ya desde finales del siglo XIX, avanzados con el conocimiento de los textos de las pirámides, nos hablan muy claramente de cuál era la aspiración del rey después de muerto, y era convertirse en una más de las estrellas circumpolares de las llamadas imperecederas, en los textos egipcios, y según el concepto de religión que tenían en aquella época, que era celeste, eminentemente celeste, aspiraban a convertirse en una de esas estrellas. Por tanto, qué duda cabe que parece que debió haber una relación clara entre el mundo estelar y el mundo del Valle del Nilo, sin duda. Jean-Paul Bauval se descubre en un momento determinado, Robert, tu hermano, descubre en un momento determinado que esas 3 estrellas del cinturón de Orión no son unas estrellas normales, sino que eran la puerta al más allá de los antiguos egipcios. Así es, una puerta que él imaginó que era la puerta al más allá, pero reflejando el cielo en la tierra, con el Nilo, y atravesando el Nilo como la Vía Láctea que hay hoy día. Y hay unas posiciones muy precisas. Hay un elemento más a entrar en juego, y es la disposición interna de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es un monumento excepcional, entre otras cosas, porque tiene toda una serie de galerías en el interior y de salas que realmente no encuentran parangón en ningún otro monumento egipcio. Especialmente significativos son estos canales estrechos que parten de las 2 salas fundamentales de la Gran Pirámide y que parecen señalar hacia el exterior. En los años 60 hubo investigadores que dedujeron que tal vez apuntaban a estrellas del firmamento nocturno en los cielos
del antiguo Egipto. Christian Jack, el famoso novelista y autor de sagas como La pirámide asesinada o La pentalogía de Ramsés, también ha estudiado este asunto de la orientación de los canales hacia las estrellas. Y él cree que esa observación, pensar que la Gran Pirámide era una especie de gigantesco observatorio astronómico, es correcta. Nos lo explica. Es totalmente exacto. La Gran Pirámide de Giza tiene 2 canales de ventilación. Uno de esos canales, que atraviesa toda la pirámide, apunta a la estrella de Orión. ¿Por qué Orión? Los textos explican que, para los egipcios, Orión es de alguna manera la cuna del universo. El alma del rey asciende por ese canal para regenerarse en Orión. El otro canal está dirigido a la estrella polar. La estrella polar y aquellas que se encuentran en su proximidad se denominan las inmortales, las que nunca se cansan. He aquí una segunda posibilidad para el alma del rey de adquirir la inmortalidad. En efecto, sabemos hoy en día que no solo la Gran Pirámide, sino todo el conjunto de Giza es en realidad una proyección del cielo sobre la tierra. Fernando Jiménez del Oso, hace algunos años pude contemplar unos documentales que hiciste sobre la Gran Pirámide realmente extraordinarios, y una de las cosas que decías que a mí me llamó mucho la atención y que se puede comprobar cuando uno visita Egipto es que no hay escritura sobre la pirámide, es decir, que no hay inscripciones jeroglíficas que nos expliquen para qué servía la pirámide. ¿No resulta chocante que los egipcios, que eran tan grafomaníacos, que lo escribían todo en todas partes sobre la pirámide, no dejaran escrito ni un solo documento? Pues, hombre, no deja de ser sorprendente. En esa excursión, en ese rodaje, que fue hace muchos menos años que el primer documental, pues por las cámaras de descarga sí tuve ocasión de ver pues ese cartucho con el nombre de Jofru de Keops. Pero eso está escondido, se atribuye a los obreros. El que no haya, y es discutible, yo pienso, no estoy convencido de que Keops fuera el artífice de la Gran Pirámide. Bueno, pienso que estoy en mi derecho de pensar que no hay argumentos suficientes para sostener tal cosa. Pero en cualquier caso, una de las características que hace de la Gran Pirámide un monumento insólito es ese anonimato, esa intemporalidad al mismo tiempo, ¿no? En Egipto todo se sitúa en el tiempo a través de los jeroglíficos, de los cartuchos con los nombres de datos que están ahí escritos. Y en este caso esa ausencia de inscripciones contrasta con esa opinión generalizada de que los antiguos faraones pues levantaban esos enormes monumentos llevados por su soberbia. Bueno, si eso fuera un argumento que se pudiera sostener, estaría su nombre lleno, inundando todas las paredes por dentro y por fuera. Por fuera no sabemos porque los de revestimiento desaparecieron. Yo creo que las pirámides, no todas ellas, pero fundamentalmente las de Giza y en concreto la Gran Pirámide, eran mucho más que tumbas, y es que fueron tumbas en alguna ocasión, vinculadas con la muerte están, vinculadas con lo funerario están, pero si estuvieran destinadas a un faraón concreto, si hubieran, en este caso la de Keops, hubiera estado destinada a servir de refugio para toda la eternidad para ese faraón, obviamente figuraría su nombre. El nombre era muy importante en el antiguo Egipto. La prueba es que cuando un faraón pues era sustituido por otro y por alguna razón, por enemistad o por lo que fuera, querían anularlo, pues lo que hacían era borrar su nombre de las inscripciones. El nombre, la palabra tenía una tremenda fuerza en el antiguo Egipto. Yo pienso que una construcción de ese tipo destinada a una persona, si no incluye de una forma ostensible el nombre de esa persona, es que no estaba destinada a él. Tenía otra función. Hay un detalle muy breve que me gustaría realizar, es que hay una teoría